Listo. Muy buenos días. Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a ver un tema importante. Realmente la razón por la cual dimos este tema fue porque en el chat que tengo con los residentes de urgencias hubo mucha confusión con respecto a un caso de pericarditis. El objetivo del día de hoy básicamente es enseñarles las grandes diferencias que hay entre pericarditis con el resto de enfermedades. No vamos a ahondar a causas y razones de la pericarditis. Realmente ya la investigación de la razón de la pericarditis se los vamos a dejar a los clínicos, que ya el paciente ya está estable. El día de hoy el objetivo es determinar y diferenciar realmente lo que es una pericarditis, ¿va? Entonces, jóvenes, recordándoles, yo soy Emanuel Emis. Ya saben que me caga que me hablen de usted, me caga que me digan doctor. Emis, es así. Yo soy internista, soy cardiólogo clínico, soy cardiólogo intervencionista, adscrito al servicio de hemodinamia del Centro Médico Nacional de Occidente. Soy adscrito al servicio de hemodinámica de IPEJAL y actualmente también intervencionista, adscrito aquí en mi consultorio del Centro Médico de Puerta de Hierro Sur, en Guadalajara. Sí, las preguntas que sean básicamente en el momento. Al final voy a abrir el micrófono para que se puedan, para que podamos platicar largo y tendido de alguna duda que podamos tener. Pero bueno, por el momento abran su chat porque vienen las preguntas, ¿va? A ver, jóvenes, es lo que es. Realmente, a ver, este es un paciente que llega de 45 años con dolor en el pecho, ¿sí? Diaforético. Llega a urgencias, evidentemente, la razón, ¿sí? Dolor en el pecho. ¿Sí? Vamos a analizar este electrocardiograma que teóricamente ya lo tenemos que saber, sobre todo aquellos que ya han visto algunas clases mías. Platíquenme qué es lo que opinan con respecto a este electrocardiograma. ¿Es un ritmo sinusal? O sea, ¿por qué sabemos que es un ritmo sinusal? Porque hay una onda P antes de un complejo QRS. O sea, recuerden que las 4 características de un ritmo sinusal es que en una onda P esté antes de un complejo QRS, que la onda P sea positiva en D2, que la onda P sea negativa en ABR, y aparte que sea un ritmo regular, o sea, que la distancia entre cada complejo QRS sea equidistante y que tenga una frecuencia cardíaca entre 60 y 100. A ver, la pregunta de los $150,000. ¿Qué frecuencia cardíaca tiene este paciente? Jóvenes, espero sus respuestas. $75,000. Bien, Galaxy, muy bien. Muy bien. Recuerden que la forma en que tenemos que sacar la frecuencia cardíaca es contar los cuadritos que hay de aquí, aquí, y dividir 1500 entre los cuadritos. Pero bueno, vamos a seguir analizando. Es un ritmo sinusal. La frecuencia cardíaca es 75. El eje eléctrico D1 está positivo, ABF está positivo. Es un eje eléctrico normal. ¿Sí? A ver, jóvenes, ¿a cuántos grados está este eje eléctrico? A ver, platíquenme, ¿quién se anima a decir a cuántos grados está este eje eléctrico de este paciente? Que ya teóricamente lo deben de saber. Eje eléctrico, D1 positivo, ABF positivo. Ahí nos habla desde un principio que el eje eléctrico es normal, es decir, de 0 a 90 grados. ¿Pero a cuántos grados está este eje eléctrico? Bueno, no sé si Galaxy me está diciendo frecuencia cardíaca o eje eléctrico, porque evidentemente el eje eléctrico de este paciente está a 75 grados. ¿Sí? Bueno, vamos a analizar ya este electrocardiograma.
¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que es? Llega un paciente con dolor en el pecho, ¿sí? Diaforético, sensación inminente de muerte. Obviamente, lo que tenemos que diagnosticar o que diferenciar son los síndromes de dolor torácico. Obviamente, si tú llega un paciente con dolor en el tórax, lo primero que tienes que hacer tú es descartar cardiopatía isquémica. Y tú sabes que debes de tomar un electrocardiograma dentro de los primeros 10 minutos. Si tu paciente llega con dolor en el pecho, toma un electrocardiograma. O sea, ¿en cuánto tiempo? En 10 minutos. Aquí está el electrocardiograma. ¿Qué es lo que opinan? ¿Es un infarto? ¿Es una tromboembolia pulmonar? ¿Sí? ¿Es pericarditis? ¿Qué es sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo? ¿Sí? O simple, sencillamente, una lesión aneurismática. Platíquenme, ¿qué es lo que ven aquí, jóvenes? Jóvenes, espero sus respuestas. O sea, acuérdense que estas clases es para equivocarnos. Esta clase, el objetivo es que tengamos la oportunidad de aprender. ¿Nada? Bueno. Signo de la bandera, B5, de B4 a B6. Elevación del ST, perfecto. ¿Infarto contra qué? Mieric. Contra pericarditis, perfecto. Puede ser, puede ser. Pero bueno, o sea, recuerden que lo primero que tenemos que hacer es tratar de diagnosticar cardiopatía isquémica. Ahora, la siguiente pregunta que tengo para ustedes. ¿Por qué razón podemos pensar en cardiopatía isquémica, en un infarto con elevación del segmento ST? ¿Cuál es la razón por la cual yo no pienso que tenga pericarditis este paciente? ¿Cuál es la razón por la que yo realmente pienso que tiene un infarto del miocardio? ¿Sí? La razón es muy evidente. Recuerden que la pericarditis, y lo vamos a aprender más adelante, la elevación del segmento ST es difusa, es decir, en todas las derivaciones, excepto en dos, en ABR y en B1. En estas dos de arriba, las derivaciones que precisamente están arriba del corazón, ¿sí? Es donde no se va a ver una elevación del segmento ST. En el resto sí. Y aquí lo que observamos en este electrocardiograma es que hay una elevación en una zona. Recuerden, y vamos a ver más adelante, que el corazón se divide en tres zonas. Una cara anterior, que es la más importante, una cara lateral y una cara inferior. Y aquí está afectada la cara anterior. ¿Por qué? Porque vemos una elevación del segmento ST de B1 a B6. Y eso nos identifica básicamente que estamos hablando de la región anterior, que se ve de B1 a B6. En la pericarditis, jóvenes, no se ve zonificado, porque sabemos que un infarto anterior se ve de B1 a B6, un infarto lateral se ve de D1 y ABL, y un infarto inferior se ve de D2, D3 y ABR. En el caso anterior, vemos que hay una elevación del segmento ST de B1 a B6. ¿Va? Estoy medio pendejo, estaba señalando yo con el dedo en la computadora, pero bueno. De B1 a B6. ¿Sí? No hay elevación en todas las demás derivaciones, lo que nos identifica que o sea, la elevación del segmento ST está zonificada en la cara anterior. Esto, jóvenes, no lo vemos en la pericarditis. Y esto es el triángulo amoroso del infarto. Si es un infarto anterior, corresponde a la descendente anterior y lo vemos de B1 a B6. Si es un infarto lateral, lo vemos de D1 y ABL, y habitualmente la responsable es la circunfleja, que también puede ser las diagonales, ¿sí? Y los infartos inferiores, ¿sí? Se ven de D2, D3 y ABL. Perfecto. Jóvenes, ¿qué vemos aquí? Platíquenme, díganme diagnósticos, háblanme. ¿Es pericarditis? ¿Es cardiopatía isquémica? ¿Es un infarto sin elevación del segmento ST? ¿Es un infarto con elevación del segmento ST? ¿Cuánto tiempo tiene ese infarto? O sea, aquí el objetivo es tratar de identificar y diferenciar la principal patología, que es
pericarditis, bueno, que es síndrome coronario agudo versus pericarditis. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos un ritmo sinusal, una onda P antes de un complejo QRS. ¿Sí? De hecho, la onda P está súper interesante, parece que es una onda P bimodal, o sea, hay un crecimiento auricular izquierdo, ¿va? Pero bueno, ¿qué es lo que nos llama la atención aquí? Vemos una elevación del segmento ST en D1 y ABL, ¿sí? Y eso nos habla de un infarto con elevación del segmento ST. ¿Qué región? Lateral. Habitualmente, ¿qué arteria es la responsable? Es la circunfleja. ¿Y por qué pienso, jóvenes, que este infarto con elevación del segmento ST en la cara lateral, ¿sí? Tiene más de 3 horas, jóvenes. ¿Por qué? Porque ya tenemos onda Q. Véanla. Me parece excelente tu comentario, Evelyn, ¿sí? Si observamos, o sea, recuerden que en la cara anterior, aquellos que han visto las demás clases, en la cara anterior, la onda R es pequeña en B1 y en B2. Pero vemos aquí que la onda R es un poco más grande, incluso en B3 es gigantesca. ¿Y eso de qué nos puede hablar? Nos puede hablar de hipertrofia ventricular derecha, ¿sí? Aparte tenemos ondas T gigantescas en la cara anterior, que puede ser isquemia subepicárdica, perdón, subendocárdica, ¿sí? O puede ser también sobrecarga ventricular, ¿va? Pero bueno, aquí lo importante es que estamos en urgencias, tomamos un electrocardiograma y vemos elevación del segmento ST en la cara lateral. Y que es un infarto mayor de 3 horas porque tenemos ondas Qs, ¿va? Perfecto. A ver, platíquenme de este infarto. Bueno, son 2 electrocardiogramas, uno arriba y uno abajo. El primero es el de arriba. Platíquenme en qué ven. ¿Dónde está el infarto? ¿Dónde está la pericarditis? Platíquenme. Para empezar, vemos un infarto con elevación del segmento ST en la cara anterior. Véanlo. ¿Sí? Vemos isquemia subepicárdica, o sea, T's negativas en D1 y ABL. Y resulta que este mismo electrocardiograma evolucionó. Vemos aquí un infarto ya con pérdida de la onda R, vean. O sea, este infarto fue, este electro fue el primero y después le tomaron este. O sea, al médico que atendió a este paciente que está arriba, le valió madre exactamente el paciente, no supo lo que vio, dejó que evolucionara el infarto y vemos que perdió la onda R. O sea, vemos que aquí ya no hay onda R. Comparen esta B3 con este B3, perdió la onda R. Entonces, ese es un infarto ya evolucionado. Continúa con la isquemia, con el sufrimiento en la cara lateral, porque vemos T negativas en D1 y ABL. ¿Sí? Entonces, para que tengan cuidado, o sea, recuerden que el objetivo de esta clase es diferenciar pericarditis, o más bien, sí, pericarditis del resto de las enfermedades. Diagnóstico, jóvenes, infarto o pericarditis. Recuerden que la pericarditis es una elevación del segmento ST difusa, es decir, en todas las derivaciones excepto B1 y ABR. A ver, jóvenes, ¿qué opinan? ¿Qué opinan, jóvenes? Le voy a enviar chat a todos los cuates porque, para que se pongan atentos y aprovechen esta clase. Perfecto. Este es un infarto en cara inferior. Perfecto, Daniel. Fíjate, Daniel, que aquí vamos a platicar un poquito. O sea, ya sabes diagnosticar un infarto inferior. Ahora, mi siguiente pregunta para ti específicamente, Daniel. ¿Es un infarto de mayor de 3 horas de evolución, sí o no? ¿Y por qué? Platícame. O sea,
sí es un infarto con una evolución mayor, es un infarto inferolateral, o sea, hay elevación de B5 y B6, inferolateral, muchos los llaman póstero inferior, ¿sí? Pero es un infarto mayor de 3 horas. ¿Por qué? Porque tiene ondas Q. Recuerden que un infarto o la onda Q aparece entre la tercera y la séptima hora de haber iniciado el infarto. No, siguiente. Platíquenme de este electrocardiograma. O sea, ¿es pericarditis o infarto? Fíjense aquí. Es un infarto inferior. Estamos de acuerdo porque lo vemos el signo de la bandera, como le llaman, D2, D3 y ABF. ¿Va? Pero es un infarto inferior. Y recuerden lo que hemos hablado, jóvenes. Los infartos inferiores son los infartos más arritmogénicos. ¿Va? Y observamos aquí que el infarto, ¿sí? Está afectando el nodo auriculoventricular y está condicionando dos tipos de ritmo. Un ritmo auricular, que va por su parte, que le vale madre, que va por su lado, y tenemos un ritmo nodal, ¿sí? Es decir, el ritmo del nodo auriculoventricular, por eso lo define aquí este electrocardiograma como una bradicardia. Y este paciente tiene un bloqueo auriculoventricular completo secundario al infarto inferior. Ahora, jóvenes, los infartos inferiores son los más arritmogénicos. Los infartos anteriores son los que más ocasionan choque. Una pregunta, ¿un infarto anterior puede ocasionar un bloqueo auriculoventricular como si fuera un inferior? ¿Sí o no? A ver, jóvenes. Hablen, jóvenes, hablen. Pues sí, jóvenes. De hecho, habitualmente los infartos inferiores que condicionan un bloqueo auriculoventricular completo o alteraciones en el ritmo, frecuentemente mejoran al abrir la arteria y desaparece este bloqueo. Donde encontramos que más los infartos anteriores que condicionan un bloqueo auriculoventricular habitualmente ya son irreparables, ¿no? Y se les tiene que poner marcapasos a este paciente. Perfecto. Bueno, vamos a seguir viendo, por ejemplo, aquí, este es un paciente, ahora la siguiente pregunta, este es un paciente que llega con dolor precordial. ¿Tiene cara de ser pericarditis, sí o no? Platíquenme. ¿Sí o no tiene cara de pericarditis? O sea, ya no hay que buscar cardiopatía isquémica. Si hay una elevación del segmento ST, la elevación del segmento ST es zonificada a una cara específicamente del corazón o está generalizada. Si observamos aquí hay una discreta elevación del segmento ST. ¿En qué cara? En la cara inferior. Si se fijan, no es una elevación importante, pero es un infarto ya evolucionado mayor de 3 horas. Es un infarto inferior sin alteraciones en el ritmo. Pero, o sea, eso es lo que quiero que les quede. O sea, ¿es un infarto o es una elevación del segmento ST zonificada o no? A ver, jóvenes, ¿este es un infarto de qué tipo y qué está afectando? ¿Es un infarto inferior? No evolucionado, es muy agudo porque, o sea, vemos aquí una pequeña Q, pero realmente las Q deben de estar en dos derivaciones. Vemos un infarto inferior, D2, D3 y ABF. Es un infarto no evolucionado menos de 3 horas. A todos los infartos inferiores hay que tomarles derivaciones derechas. Y, oh sorpresa, hay una elevación en B3 y en B4, pero principalmente en B4. Y eso nos habla que es un infarto inferior con extensión al ventrículo derecho. O sea, recuerden que la corona derecha que alimenta la cara inferior alimenta el 100% del ventrículo derecho. Entonces, ¿qué está pasando con este paciente? Es un infarto inferior con afección del ventrículo derecho. ¿Y qué está pasando? ¿Qué pasaría, jóvenes, si a este infarto inferior con ventrículo derecho le doy isosorbide, le doy, ¿sí?, algún medicamento que pueda condicionar que baje la presión? ¿Sí? Le doy diurético. ¿Qué le puede pasar a este paciente?
Jóvenes, hablen. Hay una cosa que se llama chat. Hablen, por favor, jóvenes. A ver. Bien, Daniel. Se condiciona bajo gasto por disfunción del ventrículo derecho. Cuando hay, perfecto, Daniel, cuando hay un infarto inferior con extensión al ventrículo derecho, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con deshidratar al paciente, porque recuerden que el ventrículo derecho es dependiente de volumen. Si hay afectación del ventrículo derecho y hay estado de choque, lo que le tenemos que dar es líquidos a este paciente y evitar todo aquello que condicione una disminución del volumen telediastólico. Pero bueno, sigamos. Diagnóstico, por favor, díganme, jóvenes, diagnóstico. Nada más les estoy dando 3 derivaciones. Hay una elevación en 2 derivaciones. ¿Qué diablos tiene este paciente? Jóvenes. No, hombre. Perfectas sus contestaciones, o sea, ninguna. Es un infarto inferior que condiciona un bloqueo auriculoventricular. Tratamiento, bien, perfecto, Galaxy A12. ¿Sí? Es un bloqueo. Fíjate, Galaxy, bueno, no sé quién seas, ni cómo te llamas. ¿Cómo te llamas, Galaxy A12? Rosy, perfecto, Rosy. Fíjate que cuando vemos, bueno, no sé si todos sean de Guadalajara, pero de esta capital del mundo que se llama Guadalajara. Aquí en esta capital mundial hay una catedral donde hay 2 piquitos. Cuando vemos la catedral de Guadalajara en B1 y en B2, se le llama bloqueo de rama derecha. Cuando vemos la catedral de Guadalajara, sí, en B5 o en B6, se le llama bloqueo de rama izquierda. Cuando los vemos en derivaciones bipolares, ¿sí? O sea, D2 y D3, estos bloqueos se les llaman intraventriculares inespecíficos. O sea, clínicamente no tienen ninguna significancia, pero se le llaman bloqueos intraventriculares inespecíficos. ¿Sí? O sea, no como tal bloqueo de rama derecha. Pero aquí lo importante es que tenemos un supradesnivel en D2 y D3 y vemos bloqueo auriculoventricular. Es decir, hay que ponerle marcapasos a este paciente. Diagnóstico, jóvenes. ¿Estamos seguros de lo que es? Llega un paciente con dolor precordial y platíquenme qué ven en este electrocardiograma. Respuestas, jóvenes. ¿Qué es? A ver, Monse, platícanos por qué razón piensas que es una pericarditis. Platícanos. De hecho, vamos, ¿dónde estás? Montserrat Martínez, perfecto. Te voy a abrir el audio, te voy a invitar para que reactives el audio y me expliques por qué razón piensas que es una pericarditis. Vamos a platicar. A ver, Monse. Platícanos, ¿por qué piensas que es una pericarditis? Bueno, yo les voy a platicar. ¿Va? La pericarditis, como hemos hablado, ¿sí? Es una elevación del segmento ST. ¿Va? Es una elevación del segmento ST, pero es una elevación difusa, donde vemos una elevación en la cara anterior, elevación en la cara inferior y elevación en la cara lateral. La gran característica de la pericarditis es que no hay elevación en ABR ni en B1. O sea, en estas 2 derivaciones, ¿por qué no? Porque es donde están precisamente estructuras vasculares como la aorta, como la cava,
¿sí? Que no están cubiertas del pericardio, ¿sí? Y evidentemente si no hay inflamación del pericardio, si no hay una estructura pericárdica ahí, no va a haber alteraciones en la repolarización, que es lo que realmente pasa. Entonces, vamos a ver una elevación del segmento ST difusa, excepto la elevación en ABR y en B1. Pero me parece excelente tu comentario, Montserrat. Pero bueno, a ver, jóvenes, llega el paciente con dolor en el pecho, ven el electrocardiograma anterior, o sea, si es sugestivo a pericarditis, ¿va? Y ven esta placa, ¿sí? Platíquenme qué es lo que ven en esta placa. O sea, estructuralmente hay datos de neumonía, hay datos de cardiomegalia, hay datos de qué, jóvenes. Si observamos, número uno, bueno, si nos enfocamos, el flujo de pulmonar está cefalizado. Cuando vemos que la trama vascular excede más de 2/3 partes de cada hemitórax, estamos hablando de un flujo cefalizado. Es decir, hay hipertensión venocapilar, ¿sí? Hipertensión venocapilar, ¿sí? Ese es uno. Y eso nos habla de congestión, o sea, es un paciente que está en falla cardíaca. Dos, sí hay, cuando hay un exceso o cuando la punta del corazón, es una forma práctica, excede la mitad de la clavícula, estamos hablando de cardiomegalia. Y esta cardiomegalia, ¿sí? Es a expensas del ventrículo izquierdo. ¿Va? Causas de cardiomegalia por el ventrículo izquierdo, pues la causa principal es hipertrofia ventricular izquierda. Ahora, causas más frecuentes de hipertrofia ventricular izquierda no valvular, ¿cuál será? Hipertensión. ¿Va? Causas valvulares de hipertrofia ventricular izquierda, valvulopatía aórtica, principalmente estenosis aórtica. ¿Sí? Ahora, este es un paciente que probablemente es hipertenso, o sea, tiene cardiopatía hipertensiva. ¿Sí? Hay datos de falla cardíaca, quizá, ¿sí? ¿Cuál es el tipo de falla cardíaca que más condiciona a un paciente con hipertrofia ventricular izquierda? ¿Qué tipo de falla cardíaca? ¿Diastólica o sistólica? Rosy, muy buen tu comentario. Bien. Cristian, a ver, Cristian, aquí hay una pregunta que me interesó. Cristian, yo pensaría en un infarto extenso por la presencia de onda Q. Puede ser, ¿eh, Cristian? O sea, del electro anterior, me voy a regresar, discúlpenme, jóvenes. Hay ondas Q y tú puedes decir, puta madre, o sea, puede ser un infarto porque habitualmente las cardiomegalias, perdón, las pericarditis no hacen Q, ¿va? Pero también, Cristian, hay que ponernos a pensar. Hay una elevación difusa, es una elevación cóncava, que vamos a ver qué es concavidad, y a lo mejor esta onda Q, o sea, recuerde que hay causas por las cuales puede haber onda Q y que no necesariamente son necrosis. Una de las causas puede ser dextrocardia, otra de las causas puede ser hipertrofia ventricular derecha, pero también otra causa puede ser una pericarditis post-infarto, ¿sí? O puede ser un síndrome de Dressler, que es una pericarditis ya tardía. Quizá fue un infarto inferior que necrosó y después es una pericarditis, ¿va? O sea, hay que pensar. Y bueno, perfecto, Daniel. Habitualmente las causas más frecuentes de falla cardíaca por miocardiopatía hipertensiva es diastólica, ¿va? Perfecto. Y ya cuando hacen una miocardiopatía hipertensiva, hay una fase hipertrófica y hay una fase ya tardía que es dilatada. Si tú tienes un paciente que le valió madre totalmente cuidarse su hipertensión, pronto va a dilatar. Durante la semana tuve un caso, jóvenes, de un paciente muy joven con miocardiopatía hipertensiva por 25 años, no tratada, ¿sí? Y que yo ya lo vi con una FEMI del 8%, jóvenes. 8%. Perfecto. A ver, platíquenme qué es lo que ven aquí de diagnóstico. O sea, llega el paciente con un electrocardiograma de pericarditis, pero díganme qué diagnóstico tiene este paciente. Falla cardíaca izquierda, falla cardíaca derecha, tiene neumonía. ¿Qué es lo que tiene, jóvenes?
Platíquenme. A ver, necesito participación, jóvenes. Bueno, falla cardíaca derecha, sí, fíjate que puede ser. Tiene un tórax en tonel, tiene falla cardíaca derecha, vemos que está dilatada la aurícula derecha. Causas frecuentes de la dilatación de aurícula derecha: valvulopatía tricuspidia, valvulopatía pulmonar, hipertensión pulmonar, valvulopatía mitral, ¿sí? Entonces vemos crecimiento auricular derecho. Lo que no me cuadra mucho es que hay datos de hipertensión venocapilar, o sea, como si hubiera una falla cardíaca izquierda y derecha, ¿sí? Nada más, creo que hay datos de neumonía, pero bueno, este paciente puede corresponder a un paciente con una pericarditis aguda o crónica, ¿sí? Que es lo que quiero que entendamos un poquito. Bien, puede haber hipertrofia del ventrículo derecho, aunque la hipertrofia del ventrículo derecho, o sea, aquí hay dilatación auricular, pero la hipertrofia del ventrículo derecho habitualmente lo vemos como en la pentalogía, en la tatalogía de Fallot, ¿sí? Que también hay pentalogía, ¿sí? Que es como un zapato sueco. Pero aquí principalmente vemos dilatación auricular derecha. Perfecto. Quiero que hagamos una remembranza con respecto, o sea, pinche silla que suena, con respecto a la contracción cardíaca, porque quiero que entiendan por qué la fisiopatología de la pericarditis. Sabemos que el corazón es un órgano hueco donde entra y sale sangre, donde el corazón, tanto izquierdo como derecho, se llena de sangre. En este caso, sangre azul es mía porque hay niveles. Vemos que se llena, o sea, las cavidades cardíacas izquierdas o derecha se llenan por 3 tiempos. Primero se abre la válvula mitral, se llena rápidamente, una fase llenado rápido, una fase llenado lento, ¿sí? Y la patada auricular. Habitualmente la fase llenado rápido y lento nos llena el 70% del corazón o de la cavidad ventricular, tanto izquierda como derecha, y que contribuye el 30% al llenado total de cada ventrículo, que se llama volumen TL diastólico, es la patada auricular. ¿Va? Perfecto. Entonces, sabemos que el volumen telesistólico es de 120 mililitros y que se da por una fase llenado rápido, lento y patada auricular, cosas que ya saben. Y que tenemos un volumen ahí de 120 mililitros, salen 70 mililitros, o sea, el volumen latido que sale del corazón son 120 mililitros, perdón, son 70 mililitros, y eso se llama volumen latido. Y sabemos que queda un volumen residual que se llama volumen telesistólico, ¿va? Que es de 50 mililitros. Ahora, vamos a entender más adelante, rápidamente, que hay varios tipos de pericarditis. Y hay una pericarditis que va a condicionar un derrame pericárdico. Cuando hay derrames pericárdicos importantes, ¿sí? Porque recuerden que la cavidad pericárdica habitualmente, bueno, el pericardio son 2 películas que vamos a ver, y entre esas 2 películas hay líquido pericárdico, ahí hay líquido entre 15 y 50 mililitros. Pero cuando hay una pericarditis donde se empieza a acumular más líquido pericárdico, va a ocasionar alteraciones en el llenado ventricular. ¿Sí? Alteraciones en el llenado ventricular, condicionando que el volumen telesistólico sea mucho menor. Y al haber mucho menor volumen telesistólico, ¿sí? Telediastólico, discúlpenme, va a haber menor volumen latido, condicionando una caída del gasto cardíaco. ¿Va? Aquí recuerden que el gasto cardíaco, voy a abrir todo, el gasto cardíaco se da por el volumen latido multiplicado por la frecuencia cardíaca. ¿Va? Entonces, en la pericarditis que condiciona una alteración en el llenado ventricular, va a ocasionar una caída del gasto cardíaco. Entonces, si tenemos una pericarditis con una condicionante de derrame pericárdico que implica alteraciones en el llenado ventricular, el tratamiento es volumen, jóvenes. Perfecto.
Bueno, aquí vemos la contracción, vemos el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, válvula mitral, válvula aórtica, pero quiero que comparemos, aquí quiero, o sea, y esta imagen la pongo porque quiero que comparemos exactamente el grosor de la pared del ventrículo derecho con el grosor de la pared del ventrículo izquierdo, es mucho más delgada. Cuando tenemos una pericarditis con un importante derrame pericárdico, va a ocasionar compresión del ventrículo derecho, condicionando que no se llene bien el ventrículo derecho, que el volumen telesistólico del ventrículo derecho se altere, ocasionando una caída del gasto cardíaco del ventrículo derecho. Y al final de cuentas va a ocasionar una caída del gasto cardíaco del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque no le va a llenar sangre, no le va a llegar sangre. Sigamos. Esa es otra vista. Ahora vemos el ventrículo izquierdo acá, el ventrículo derecho acá. Estos son los músculos papilares. Este es un 4 cámaras. Vemos el ventrículo derecho acá y el ventrículo izquierdo. Por cierto, jóvenes, los residentes, bueno, eso es una invitación general. ¿Cuánto foro tenemos? Más o menos. Los que viven aquí en Guadalajara y que estén vacunados y que realmente se estén cuidando, podemos organizar un curso presencial sin costo, evidentemente, como todo lo que yo hago, de algunas 3 o 5 gentes, sobre todo los residentes de urgencias, a que nos enseñen a tomar ecocardiogramas y determinar cómo o sea, que nos enseñen obviamente voy a invitar a un experto y que nos enseñe a tomar ecocardiogramas desde un punto de vista de urgencias. Pero esa clase sí tendría que ser presencial para que ustedes aprendieran a utilizar rápidamente la ecoscopía en urgencias. ¿Va? Pero esos son los de Guadalajara. O si alguien se anima a venir acá a Guadalajara cuando organicemos ese curso, adelante. ¿Va? Ok, sigamos. Esto ya lo vimos. El gasto cardíaco se puede caer por muchas razones. Este me voy a adelantar. Sabemos que en la fisiopatología de la cardiopatía isquémica, las alteraciones electrocardiográficas se dan un tiempo después de que empiece el problema, cosa muy diferente en la fisiopatología de la pericarditis. Sabemos que en el ciclo cardíaco y el llenado ventricular, aquí está el volumen teledastólico, va a ser muy diferente en el ventrículo derecho. En el ventrículo derecho no tenemos contracción isovolumétrica, realmente es muy pobre, es algo dependiente. Siempre que hay una pericarditis que compromete con líquido pericárdico, con tamponade cardíaco, va a sucumbir mucho el ventrículo derecho, porque si observamos el ventrículo derecho no depende mucho de presión, depende de volumen. Y bueno, el dolor precordial en la pericarditis habitualmente es muy similar al dolor precordial por cardiopatía isquémica. Pero hay que analizar esto, jóvenes. En el paciente con dolor precordial que llega, es un paciente obeso, es un paciente que se ve fumador, con datos de dermopatía diabética, con datos de acantosis nigricans que sugieren resistencia a la insulina, pues habitualmente el dolor precordial, vemos, o sea, vemos fenotípicamente al paciente, pues esta imagen que nos da es una imagen de un paciente con más cardiopatía isquémica, ¿no? ¿Va? Déjenme ver qué hice. Luma, oculto, intraláser. Bueno. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, en esta imagen, es un paciente joven, es un paciente que se ve sano, y que llega con dolor precordial, pues aquí es más sugestivo de pericarditis, ¿va? Vamos a ver cómo borro esta cosa. A ver, restablecer, no. Es que ahí metí puntero láser. ¿Cómo se borra esta madre? Díganme, porque no sé. A ver, alguien que sepa. ¿Cómo se borra esa raya? Bueno, ahí va a seguir esta cosa. ¿Vale? Entonces, digamos, el pericardio es como un condón, ¿no? Ay, discúlpame, ya le moví otro botón. Déjenme compartir la pantalla de nuevo.
Aquí está. Y listo. Ya casi acabamos, jóvenes. Nos quedan 11 minutos de clase. El pericardio es como un condón que nos va a servir para lubricar, proteger y cubrir. Es una capa, bueno, en realidad son dos capas, una capa parietal que es la más externa y una capa visceral que es la que está pegada al corazón. Y entre ellas hay líquido pericárdico que habitualmente hay entre 15 a 50 mililitros. Me comenta Rosy que cómo puede diferenciar entre uno joven con diabetes y que no hay dolor y presenta pericarditis. Mira, ahorita vamos a analizar bien cómo podemos diferenciar clínicamente la pericarditis. Evidentemente, la pericarditis también puede ocasionar elevación de la troponina, pero realmente si tú tienes un paciente que sospeches de cardiopatía isquémica, pues trátalo como cardiopatía isquémica, ¿va? Si es un paciente joven con diabetes mellitus tipo 1 o algún MODI, pues es un paciente, y sobre todo que no se cuida, que si es desde niño diabético, pues va a tener las vasculopatías de forma más joven, ¿no? Evidentemente, si hay neuropatía en el paciente joven, ya por una diabetes ya avanzada, pues no va a llegar con dolor, ¿sí? Desde un punto de vista electrocardiográfico va a haber una elevación difusa, pero si tú tienes una alta sospecha de que puede ser cardiopatía isquémica, mételo a cateterismo cardíaco. Yo ahí en centro médico, en el IMSS, tengo pacientes de 20 años, de 18 años, ¿sí? Que tienen vasculitis, que tienen dislipidemias familiares y que han tenido múltiples infartos, ¿sí? De hecho, tengo un paciente que le hemos hecho 7 cateterismos, ha tenido 7 infartos, tiene 24 años, él tiene una dislipidemia familiar, incluso a él lo estoy tratando con anticuerpos monoclonales para bajar su LDL. Y el objetivo ahí con él que tengo es una LDL menor de 55. Imagínense, jóvenes. Pero bueno, el pericardio tiene estas funciones. Y quiero que entendamos que el líquido pericárdico que habitualmente hay es de 15 a 50 mililitros, visible para que resbale, ¿no? ¿Vale? La pericarditis, hay varias cosas que podemos analizar de la pericarditis. La pericarditis que vamos a ver en urgencias van a ser estos 3 tipos de pericarditis. Una aguda y recurrente, ¿sí? Una pericarditis con derrame pericárdico pero sin compromiso hemodinámico y una pericarditis con tamponade cardíaca. La pericarditis puede desarrollar también constrictiva, o sea, pericarditis constrictiva, que ya no lo vamos a ver en urgencia, ¿sí? Y una pericarditis efusivo-constructiva, que va a ser una pericarditis constrictiva, con alteraciones en la relajación y que va a haber derrame pericárdico. Pero estas dos entidades no las vamos a ver nosotros en urgencias. Habitualmente las que vamos a ver en urgencias va a ser estas 3, sobre todo esta es la que más nos va a llamar la atención y la más común que vamos a ver en urgencias. Perfecto. La pericarditis, el diagnóstico se hace con un dolor precordial. El dolor precordial de la pericarditis es un dolor opresivo en el cuello, pero que en el momento que el paciente se inclina hacia adelante, disminuye el dolor, ¿va? Pero también va a ser un dolor opresivo. Puede ser un dolor que también puede ser acompañado de diaforesis. Evidentemente, si llega un paciente con dolor en el pecho, tú lo que tienes que hacer es tomar un electrocardiograma. Va a haber frote pericárdico. El frote pericárdico se va a escuchar sobre todo en la parte anterior del tórax, anterior izquierda del tórax, entre el cuarto y quinto espacio intercostal. Evidentemente, si ustedes son pobres y no tienen un estetoscopio como el mío, pues va a ser difícil. Pero bueno, junten mucho dinero para que compren un estetoscopio como el mío. No, no es cierto. La verdad es que me lo regalaron. Pero bueno, con este estetoscopio la verdad es que escucho todo, ¿sí? Entonces, es un frote pericárdico. Junten sus manos y ese sonido que se escucha al hacer esto, ¿sí? Es habitualmente el sonido que vamos a escuchar. El frote pericárdico está en el 85% de los casos de pericarditis. Y con el simple hecho de escuchar un frote pericárdico podemos diagnosticar pericarditis.
Evidentemente puede haber derrame pericárdico con o sin compromiso hemodinámico, pero lo más importante es los cambios electrocardiográficos. Los cambios electrocardiográficos que vamos a ver son diversos, ¿sí? Número uno, puede haber depresión del PR, ¿sí? Está deprimido, o sea, no está triste, o sea, está más bajo de lo normal. Vamos a tener elevación difusa del ST. Ahorita vamos a ver qué es concavidad. La elevación difusa quedamos en que tiene que ser en todas las derivaciones excepto B1 y ABL. ¿Va? Va a haber depresión del ST en ABR, como lo podemos ver. ¿Dónde está? Aquí. ¿Sí? Depresión del ST. Entonces está deprimido aquí el ST en ABR. Y puede haber una elevación del ST, pero esta elevación del ST de forma constante no es mayor de 5 milímetros. Si tú tienes una elevación difusa del ST y es una elevación importante, mayor de 5 milímetros, ese paciente no tiene pericarditis. Ese paciente tiene un infarto del miocardio, un infarto muy grande. Y también tenemos un signo que se llama de Spodek, que es esta parte o la parte que está entre la onda T y la onda P es descendente. Signo de Spodek, ¿va? Como Spock. ¿Se acuerdan que el que hacía así como algo así? Pero bueno, sigamos. Pericarditis desde un punto de vista electrocardiográfico. Hay 4 estadios. El estadio 1, que es donde vemos una elevación, ¿sí? Cóncava. Ahorita vamos a ver qué es concavidad. Concavidad es cuando tenemos carita sonriente. Estas imágenes están en muchos cursos, están en muchas presentaciones. La verdad es que estas imágenes se bajan de internet, aclarando, al igual que los electros, los bajo de internet, ¿va? Pero bueno, tenemos una elevación difusa del segmento ST, con carita sonriente. Esta es la concavidad. Carita sonriente es cóncavo. Carita triste es convexo, que vamos a ver más adelante. Pero si tenemos una elevación difusa del ST, depresión del PR, ¿sí? Aquí parece que no hay Spodek, pero es una elevación que está en todas las derivaciones excepto ABR y B1, ¿sí? Estamos en el estadio 1 de la pericarditis. El estadio 2 de la pericarditis, que se puede dar a la semana, ¿sí? Empieza a normalizar la elevación del segmento ST. El estadio 3 de la pericarditis es cuando tenemos negativización de las ondas TES. Que obviamente aquí lo podemos confundir con isquemia subepicárdica, pero para eso vamos a tener una cosa que se llama enzimas cardíacas. Si vemos esta inversión de la onda T difusa, ¿sí? Y tienes dudas, pídele enzimas cardíacas. Causas de negativización de la onda T, pues puede ser muchísimo. Puede ser alteraciones en la repolarización, como los bloqueos de rama, puede ser isquemia subepicárdica, puede ser sobrecarga ventricular o puede ser un estadio 3 de la pericarditis. Y el estadio 4 es cuando todo normaliza, que pueden pasar incluso meses. Ahora, el diagnóstico se basa desde un punto de vista, recuerden, electrocardiográfico, una elevación difusa, no mayor de 5 milímetros, excepto en ABR en B1, depresión del PR, Spodek. Este paciente sí tiene Spodek. Es una elevación que no es mayor de 5 milímetros, bla, 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 bla. Este paciente tiene pericarditis. Dolor en el pecho que disminuye cuando se inclina hacia adelante, ¿sí? Etc, etc. Recuerden que el paciente con pericarditis puede desarrollar también elevación de la troponina, sobre todo cuando hay miopericarditis, muy común ahorita, sobre todo en pacientes con COVID. Pero bueno, el diagnóstico de este paciente es una elevación, si se fijan, no es de carita sonriente, y es una elevación zonificada en D2, D3 y ABF, B5, B6. Esto no es una pericarditis, esto es un infarto con elevación del segmento ST en la cara inferolateral. No es difusa, ¿por qué? Porque no vemos la elevación en otras caras. Las grandes diferencias entre infarto y cardiopatía isquémica, ¿va?
En la pericarditis, el segmento ST es difuso y no mayor de 5 milímetros. En el infarto hay cambios recíprocos, es decir, si hay un infarto inferior, como vemos acá, si hay un infarto inferior, podemos ver el descenso del ST en la cara anterior. Y puede ser, a eso se le llama cambios recíprocos. La elevación del ST y los cambios de la onda T no ocurren de forma simultánea en la pericarditis. Recuerden que los cambios de la onda T en la pericarditis es un estadio T. Los cambios del segmento ST en la pericarditis es un estadio 1. Los cambios en la onda T es un estadio 3. Los cambios del PR no son frecuentes en el IAM. O sea, el infradesnivel del intervalo PR se da en la pericarditis, más no en la cardiopatía isquémica. ¿Sale? Habitualmente los cambios en la PR los podemos ver en los infartos inferiores, pero que afectan la aurícula. ¿Sí? Que ya eso ya es un poquito más avanzado. Los infartos auriculares se dan sobre todo en los infartos inferiores y podemos ver alteraciones en la onda P con una pequeña Q en la onda P. Pero eso ya es mole de otra olla. Y evidentemente, y como nos habían comentado, ¿sí? Los infartos no ocasionan ondas Q. ¿Va? Vocabulario. Entonces, como podemos ver, carita sonriente es pericarditis, a eso se le llama concavidad. Ay, Carita triste, eso es de infarto con elevación del segmento ST. Jóvenes, eso no significa, si ustedes tienen carita triste, carita feliz, difusa, pero es una elevación mayor de 5 milímetros, ¿sí? Eso significa que es cardiopatía isquémica. Perfecto. Etiología. La verdad es que me puse a revisar muchos artículos, porque siempre había hablado en las múltiples clases que he dado, que el Coxsackie virus es el que más ocasiona pericarditis. En realidad, aquí vamos a hablar de esto, ¿no? La causa más frecuente de pericarditis en países en vías de desarrollo, o sea, por ejemplo, como Veracruz, no, eso no es país, ¿no? Bueno, como otras entidades, como otros países como en África, la causa más frecuente de pericarditis es de origen bacteriano, ¿sí? Por Mycobacterium tuberculosis. La causa más frecuente en países ya desarrollados, ¿sí? La causa más frecuente son citomegalovirus, Epstein-Barr virus o VIH. ¿Va? Ahora, causas muy frecuentes de pericarditis con derrame hemorrágico es, ¿sí? Es Mycobacterium tuberculosis. Causas más frecuentes de pericarditis con derrame hemorrágico también es oncológico, como vemos aquí. ¿Sale? Perfecto. Sigamos. El abordaje, pues habitualmente hay que pedir exámenes generales. Si vemos una citometría hemática con monocitosis, habitualmente es una pericarditis de origen bacteriano, sobre todo tuberculosis. Hay que pedir electrocardiograma, hay que ver radiografía de tórax, PCR, sobre todo, hay que pedir proteína C reactiva para ver respuesta al medicamento. Evidentemente, debemos encontrar datos de inflamación, BCG elevada, PCR elevada. Hay que pedir ELISA para VIH, porque acuérdense que una de las causas más frecuentes de pericarditis va a ser viral y sobre todo por VIH, ¿sí? Y hay que, factor reumatoide, hay que investigar si es lupus, hay que tomarle el perfil cardíaco, sobre todo para ver troponina. La troponina, recuerden que no todas las causas de elevación de troponina son cardiopatía isquémica, puede ser taquiarritmias, pueden ser bradyarritmias, puede ser pericarditis, puede ser incluso falla renal, puede ocasionar elevación de la troponina. ¿Va? Pero si evidentemente tienen una troponina super HRT recontra mega elevada, es cardiopatía isquémica, jóvenes. ¿Qué pacientes vamos a hospitalizar? Pues aquellos pacientes que se consideran graves. Pacientes con leucocitosis, con fiebre, pacientes que sugieren evidencia de tamponade cardíaca, pacientes con evidencia de un derrame pericárdico importante, con una separación de las capas del pericardio visceral y el parietal mayor de 20 milímetros, estados de inmunocompromiso, incluso los pacientes diabéticos, los pacientes con falla renal, los pacientes con algún tipo de cáncer son pacientes inmunocomprometidos,
pacientes que toman anticoagulantes, ¿sí? Pacientes con algún tipo de trauma, que sea un tamponade cardíaco de origen traumático, y pacientes aquellos que ya fueron tratados y que hay falla del tratamiento. Y sobre todo aquellos pacientes con troponina muy elevada. ¿Por qué? Porque esos pacientes sí pueden ser una pericarditis, pero probablemente una pericarditis inmediata a una cardiopatía isquémica, que a ese no se le llama síndrome de Dressler. ¿Sí? La pericarditis tardía a un infarto con el miocardio se llama síndrome de Dressler. ¿Cómo se trata, jóvenes? Con esto. Esto lo saqué del Up to Date. ¿Sí? Así esto es bien sencillo. Los pacientes responden más a aspirina. Sobre todo hay que dar la mayor dosis que se pueda, hasta 1 gramo. ¿Sí? ¿Va? 3 veces al día por 2 semanas, combinado con colchicina. Sí funciona el manejo con ibuprofeno, con indometacina, pero quien realmente tiene mayor o menor recidivancia, o sea, o mayor tasa de éxito, hasta el 83% de los casos, es el manejo de aspirina con colchicina. La colchicina la hay que darla por 3 meses. Recuerden que les dije que ya vamos a acabar, jóvenes, ya me estoy pasando de tiempo. Yo les comenté, jóvenes, que la menor recidivancia de estos pacientes es aspirina con colchicina. Y hay que tomarle PCR basal, y hay que estar tomándole PCR a la semana y a los 14 días para ver si hay una adecuada respuesta al tratamiento. Obviamente, ojo, me voy a regresar. Si es una pericarditis por infarto, lo único que vamos a manejar es aspirina con colchicina. ¿Va? Perfecto. Si hay recidivancia en el manejo, si es una pericarditis de origen inmunológica, si es una pericarditis que ya no ha respondido a los AINES, hay que dar esteroides, jóvenes. ¿Va? Esteroides, sobre todo la prednisona. Y dígame qué diagnóstico tiene este paciente. ¿Tiene pericarditis o no? ¿O puede tener pericarditis complicada con qué? Se observan, los complejos QR son chiquititos, 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 chiquititos. Cuando ven cosas chiquititas, se le llama, o sea, complejos QRS chiquitos, que si ustedes suman el complejo QRS en D1, D2, D3 y la suma de los complejos QRS es menor de 15 milímetros, eso es un importante derrame pericárdico. Entonces estamos aquí, no hay cambios sugestivos de pericarditis, pero sí hay cambios sugestivos de un derrame pericárdico importante. Sobre todo, jóvenes, si vemos esto, alternancia eléctrica, complejos grandes, chiquitos, eso nos habla que hay un importante derrame pericárdico y que el miocardio está pendulando, ¿sí? Pendulando, ¿sí? Como un moco de guajolote, ¿sí? En el corazón. Y eso nos habla de signos de gravedad, sobre todo si hay datos de tamponade cardíaca. Esto aquí vemos, ¿sí? Aquí vemos que aquí en esta parte, jóvenes, aquí está el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, y hay un importante derrame pericárdico. Vean cómo hay compromiso o colapso. Aquellos que no saben inglés, colapse es colapso, ¿eh? Diastolic es diastólico. O sea, hay un colapso diastólico del ventrículo derecho. Vean. Esta es una imagen clásica del Up to Date. De ahí la saqué del Up to Date. Vean cómo está nadando ese ventrículo en ese entonces. Esta es probablemente una pericarditis. De hecho, se ve engrosado el pericardio. ¿Sí? Es una pericarditis con compromiso hemodinámico del ventrículo derecho. Obviamente, este paciente necesita, ¿sí? Pericardiocentesis. Líquidos. Hay que mantener una presión venosa central elevada. Jóvenes, ¿dudas hasta ahorita? Ya estamos a 3 minutos de acabar. Bueno, sí quiero comentar, una excelente amiga en su momento, bueno, somos muy buenos amigos en la residencia, falleció desafortunadamente antier. Sí les quiero pedir una oración para ella.
Ella me ayudó mucho a terminar cardiología. Ella era nefróloga, trasplantóloga, maestra en ciencias. Era una pinche vieja chingona, ¿no? Pues descansa en paz, Idalia. Te quiero mucho, estés donde estés, y muchas gracias por ayudarme a terminar cardiología, porque realmente, y todos los que son residentes saben que a veces uno no puede con la residencia y a veces le echan la mano a los amigos. En este caso, Idalia me echó mucho la mano para que terminara yo cardiología. Y bueno, descansen en paz, ¿sale? Aprovechen a sus amigos, díganles que los quieren, porque después ya no pueden. Pero bueno, en fin. Jóvenes, dudas. Ya saben que dudas directamente a mi celular, mi email que jamás lo leo y el Twitter que a veces subo cosas. Jóvenes, la próxima clase que va a ser en 15 días va a ser de endocrino y urgencias. Vamos a hablar va a hablar un endocrinólogo de eso. Dentro de un mes tenemos una clase con un ortopedista. Nos va a enseñar a qué es lo que tenemos que saber como urgenciólogos en el área de ortopedia y así, ¿va? Jóvenes, cuídense mucho, los quiero mucho y ya saben que me encuentran donde sean, ¿va? Mucho éxito y ya nos despedimos. Cuídense. Hasta luego.